Bienvenidos al módulo de tratamiento de la diabetes mellitus. Entonces, hay que hablar del aspecto fundamental del cuidado de la diabetes. Y esto incluye la educación para el automanejo y soporte de la enfermedad, un tratamiento nutricional, actividad física, consejo para cesación del tabaquismo, cuidado psicosocial, hablar con pacientes y proveedores de salud que juntos deben enfocarse sobre cómo optimizar el estilo de vida a partir de la evaluación médica integral inicial, durante todas las evaluaciones posteriores, el seguimiento y durante la evaluación de las complicaciones y el tratamiento de las enfermedades comórbidas para mejorar el cuidado de la diabetes. Cuando hablo de enfermedades comórbidas, tengo que mencionar las dislipidemias, la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria y en general las enfermedades cardiovasculares, que son los eventos finales de la vida de una persona que tiene diabetes, ya sea mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2. Entonces, el primer abordaje es sobre la dietoterapia de la diabetes mellitus y los objetivos de la terapia de la nutrición médica para la diabetes son: promover y apoyar los patrones de alimentación saludable. Esto es algo que deben tener muy en cuenta, porque el individuo que tiene diabetes vive con una familia, vive en un micromundo en donde sus familiares, sus amigos, la gente cercana a estas personas deben tener también patrones de alimentación saludable. Y cuando nos referimos a alimentación saludable, no estamos hablando de comidas aburridas o comidas servidas, sino de comidas que estén bien preparadas con ingredientes de la mejor calidad, que no quiere decir que sean los más caros. Mantener el peso corporal adecuado. Ustedes saben que en algún momento los diabéticos tipo 1 tenían bajo peso y que ahora este grupo de diabéticos tipo 1, debido a los nuevos regímenes de insulinoterapia, se han vuelto obesos o con sobrepeso. Mantener la glucemia basal, la presión arterial y los lípidos. Prevenir o retrasar aparición de complicaciones crónicas, atender a las necesidades nutricionales individuales y proporcionar herramientas prácticas para el desarrollo de patrones de alimentación saludable. Y para ello la recomendación es una distribución aproximadamente y de acuerdo a los gustos y costumbres de cada individuo de 5 comidas por día: desayuno, media mañana, almuerzo, la merienda y la cena. Las calorías aproximadas son de 20 a 25 kilocalorías por kilo de peso. Depende, por supuesto, de las actividades que realice el individuo. No solamente las actividades laborales, sino también la actividad física que realice. Los hidratos de carbono van a constituir un 55% del valor calórico total, las proteínas un 15% del valor calórico total y las grasas 30% del valor calórico total, con la recomendación de que las grasas saturadas deben representar solo el 7% del valor calórico total y las poliinsaturadas de 5 a 10%, con una ingesta de menor de 200 miligramos de colesterol por día. Entonces, a continuación van a ver ustedes el método del plato, que se usa mucho para la diabetes tipo 1 y la tipo 2, y estos necesitan, estos consejos nutricionales necesitan de un programa nutricional individualizado que debe ser proporcionado por una nutricionista para personas que tienen diabetes tipo 1 y tipo 2 o bien tienen diabetes mellitus gestacional.
Y con respecto al programa de ejercicio físico, debe estar adaptado al estado de salud y las condiciones físicas del paciente. Por eso es que finalmente el médico debe llegar a un acuerdo con su paciente sobre qué tipo de ejercicio físico puede y debe hacer. La indicación de la actividad física debe ser de acuerdo a las posibilidades y a los gustos del paciente y no a las posibilidades y gustos del médico. Por eso es que vamos a mencionar muchas veces en este módulo el tema del acuerdo. Necesitamos establecer un acuerdo entre médico y paciente. Acá tienen ustedes una guía que, bueno, lamentablemente está en inglés, pero es una guía de la Asociación Americana de Diabetes con respecto al tratamiento. La primera línea, la línea verde, es la terapia es metformina más un cambio de estilo de vida, que ya, bueno, hablamos sobre un peso saludable y sobre mantener una actividad física. Si esto no hiciera efecto, si con esto no logramos mantener un buen control metabólico, tendremos que recurrir a todos este bagaje de medicación disponible para la diabetes. Siempre que tenemos una guía, aconsejo a los médicos que atienden personas con diabetes que usemos el sentido común, debido a que hay medicaciones muy buenas, muy modernas, lamentablemente muy cara, y tendremos que saber, y ahí está la sapiencia del médico, de qué medicación indicar de acuerdo al medio, sí, en donde nos toque desarrollar nuestra actividad profesional. Así que si bien es un slide engorroso para discutirlo, es muy importante que se pueda ser analizado cuando estemos frente a nuestro paciente con diabetes. Y en esta vamos a ver el mecanismo de acción de algunos hipoglucemiantes orales, que es, digamos, la segunda línea para el tratamiento de la diabetes. No podemos pasar por alto los insulinos secretores, y estos se van a acordar de el slide en donde hablamos del octeto ominoso, en donde participan algunos órganos en la fisiopatogenia de la diabetes tipo 2. Es por eso que cuando hablamos insulinos secretores, sabemos que es medicación que actúa a nivel pancreática, porque estamos hablando justamente de la secreción de insulina. Y las sulfonilureas, ampliamente conocidas y usadas, siguen siendo efectivas, siguen siendo una medicación de primera línea para cierto grupo de personas que tienen diabetes. Lo más importante, y ante todas las contingencias que pueda tener el individuo para el acceso a la medicación, debemos priorizar descender la glucosa con los medios disponibles para poder mantener el control metabólico y evitar las complicaciones crónicas. Así que sea parte de nuestro objetivo mantener la glucemia dentro de los valores más cercanos a lo normal. Las sulfonilureas hay muchas, la más potente sigue siendo una sulfonilurea de segunda generación, como es la glibenclamida, que está disponible en diferentes ámbitos laborales, y la recomendación de esta medicación es la prudencia debido a su fuerte acción hipoglucemiante, la cual puede provocar hipoglucemias que muchas veces ameritan internaciones de los pacientes que sufren hipoglucemia por glibenclamida. Existen otras sulfonilureas como glipizida, gliclazida, glimepirida, que son las
más usadas en este momento, y la dosis se va a adaptar de acuerdo a la tolerancia y a los objetivos glucémicos que tengamos con ese individuo. La dosis de glibenclamida es de 5 a 10 miligramos, ¿sí? Y hay que respetar no dar más esa dosis debido a la potencia que tiene esta medicación. Por otro lado, cuando hablamos de glimepirida, la dosis máxima sería 8 miligramos dividida en dos dosis diarias para evitar hipoglucemias si es que administramos en una sola toma diaria. Tiene que estar, la administración de estas medicaciones tienen que estar relacionadas con las principales comidas que tiene el individuo. Y en segundo término, la más famosa de todas, la biguanidas, y dentro de ella la metformina, está dentro del grupo de los insulinos sensibilizadores, una medicación que actúa a nivel, que tiene receptores a nivel del músculo y a nivel del adipocito. Nosotros habíamos ya repasado cómo actúan el músculo y el adipocito en la fisiopatología de la diabetes tipo 2. La dosis de la metformina debe ser titulable, que es una buena medida para no provocar la intolerancia digestiva descripta de este tipo de medicación. Es muy conveniente que aprendamos a titular. No vamos a tener inconvenientes si comenzamos con dosis bajas, por ejemplo de 500, y progresivamente vamos aumentando hasta llegar a 2000 miligramos por día. Tampoco es conveniente administrar más de 2000 miligramos debido a que los estudios han demostrado que la administración de 2000 miligramos versus 2550 no ha provocado ninguna eficacia ni mayor seguridad en los individuos que hacen ingestas de dosis importantes de metformina. Dentro de las glitazonas voy a mencionar solamente la única disponible, la pioglitazona, que es muy importante y recomendable usarla en personas jóvenes, ¿sí? No más de 45 años, debido a que tiene efectos colaterales que podrían ser desagradables para personas que tienen edad más avanzada. Y en ese sentido, la pioglitazona también tiene dos tipos de dosis para poder ser administradas. Lo más importante también es titular la dosis. Se puede comenzar con una dosis mínima y continuar de 15 miligramos y aumentarla a 30 miligramos. Por otro lado, tenemos que hablar de los inhibidores de la alfa-glucosidasa, que eh, posiblemente ustedes ya no vayan a verlas disponibles en farmacias. Se ha dejado de usar debido a muchos efectos colaterales y debido a que el descenso de la glucosa y de la hemoglobina glicosiladas no han sido significativos y ha caído en desuso. A continuación, las sincretinas. Ya habíamos mencionado en algún momento el papel de las sincretinas presentes en el túbulo, presentes en el intestino delgado, en la porción proximal, y con ellas tenemos dos tipos a considerar. Los agonistas o análogos de GLP-1, que quiere decir Glucagon-like Peptide en inglés, y que son inyectables. Ya vamos a ver cuáles son los disponibles, y los inhibidores de la enzima dipeptidilpeptidasa 4. Estos últimos son comprimidos, ¿sí? O sea que son hipoglucemiantes orales. Sin embargo, los agonistas o los análogos son inyectables por vía parenteral subcutáneos, como la insulina.
Y finalmente los inhibidores de SGLT2, de la bomba de sodio potasio que se encuentra en el túbulo contorneado proximal del riñón, y vamos a ver cuáles serían las indicaciones de la misma. Bueno, un poco para repasar mecanismo de acción de las sulfonilureas, vamos a ver que estimulan la secreción de insulina. El efecto sobre la insulina en plasma es aumentarlo, presenta riesgo de hipoglucemia y los comentarios son que la eficacia demostrada puede provocar un aumento de peso. La nateglinida, que dijimos, está muy poco disponible, estimula también la insulinosecreción porque son secretagogos, aumentan el efecto de la insulina en plasma y no tiene riesgo de hipoglucemia. Son de acción breves, tienen menos hipoglucemias nocturnas. La metformina, como les dije, la más usada, disminuye la producción de glucosa en el hígado y este efecto sobre la insulina en plasma lo disminuye. No provoca hipoglucemia, son muy raras las hipoglucemias ocasionadas por metformina y es el fármaco de elección de la diabetes tipo 2 porque actúa en diferentes lugares. Dice pérdida de peso. Ojo con este tema porque la pérdida de peso demostrada con la metformina es mínima y no alcanza a lograr efectos beneficiosos. Vigilar el riñón porque recuerden que la metformina se excreta por riñón y cuando el riñón ha perdido su capacidad funcional debemos suspender la administración de la misma. La pioglitazona dijimos que disminuye la resistencia de la insulina en el hígado, en el músculo y en el tejido graso. Vamos a ver. Hay que dar una sola dosis por día y vigilar las pruebas hepáticas. Cuando hablamos de la carbosa dijimos que disminuye la absorción de glucosa, que no tenemos ya disposición en el mercado debido a que ha dejado de usarse. En este slide vamos a ver los inhibidores de dipeptidilpeptidasa 4 y los análogos y agonistas de los receptores de GLP-1. Estos últimos han marcado una diferencia fundamental dentro de las drogas hipoglucemiantes debido a que tienen un gran efecto pleiotrópico y un efecto cardiovascular que ha sido demostrado en diferentes estudios de investigación. Exenatide no está disponible en este momento en el país, pero en algún momento fue usado con muy buenos resultados. Liraglutida está disponible en nuestro país. Las dosis deben ser titulables de 0,6, 1,2 y 1,8. Se administran una sola vez por día y tienen 24 horas de duración. Es una medicación de alto costo y que la población tiene mucha dificultad para poder acceder a la misma. Y a continuación, las incretinas vía oral como sitagliptina, vildagliptina, saxagliptina, linagliptina. Saxagliptina tiene una alerta de la FDA con respecto a la aparición de problemas cardiovasculares, así que la recomendación sería usar sitagliptina y linagliptina de acuerdo a la condición clínica que tenga nuestro paciente. Y llegamos así a los inhibidores de SLGT2. El fundamento es que actúan en el segmento S1 del túbulo proximado distal, en donde se provoca el 90% de la reabsorción de glucosa. Este cotransportador de sodio-glucosa provoca la inhibición de esta reabsorción de glucosa, por lo que finalmente la glucosa, al estar impedida su
reabsorción se elimina por orina. Así que en ese sentido es un mecanismo totalmente diferente al que habíamos conversado en la fisiopatogenia de la enfermedad. Sin embargo, este fármaco, al actuar a nivel renal, nos disminuye la carga de glucosa que puede tener un individuo cuando está con hiperglucemia. Estos fármacos disminuyen la hemoglobina glicosilada entre 0,5 a 1%, o sea que la efectividad es bastante importante. El empleo en cualquier momento evolutivo de la enfermedad y su efectividad depende de la función renal y del valor glucémico que tenga el individuo en ese momento. Los efectos favorables adicionales o efectos pleiotrópicos de esta medicación es el bajo riesgo de hipoglucemia, que esto desde ya nos da una seguridad a los médicos al hacer la prescripción y también una seguridad al paciente para sentirse tranquilo, debido a que el miedo a la hipoglucemia puede paralizar o puede retardar la prescripción de medicamentos con el consecuente mejoramiento del control metabólico. Provoca algo que es muy interesante, la pérdida de peso, 2 a 3 kilos, y si está ayudado por una dieta adecuada para las personas que tienen sobrepeso, esta disminución puede ser aún mayor. Disminuye la presión arterial, así que es muy importante controlar la presión de nuestro paciente, debido a que muchos de ellos no solamente usan un medicamento para mejorar su presión o para bajar la presión, sino que muchos de ellos usan 2 a 3 medicamentos. Entonces se debe controlar la presión más en épocas de verano, porque puede disminuir consistentemente. Y también disminuye el riesgo cardiovascular, y esto es un efecto muy importante que está demostrado por 2 estudios que se han llevado a cabo teniendo en cuenta un objetivo cardiovascular para los mismos. Los estudios se llaman EMPA-REC y CANVAS y han demostrado que agregar inhibidores de SGLT2 a la población que tenía un tratamiento estándar los ha favorecido en varios puntos finales cardiovasculares. ¿Y por qué tendríamos que iniciar entonces un tratamiento con estos inhibidores? Porque bueno, ya dijimos que uno de ellos, como es dapagliflozina, provoca reducción de la hemoglobina, provoca la reducción del peso, provoca la reducción de la presión arterial, y la seguridad cardiovascular es favorable con un mecanismo de acción independiente de la insulina, y esto lo hace superior a estos otros medicamentos que acabamos de mencionar. Esto no quiere decir que si estamos indicando inhibidores de DPP4 o glibenclamida, gliclazida, glimepirida o glipizida, estamos tratando no adecuadamente a nuestro paciente. De ninguna manera. Solamente estamos mostrando cuál es la efectividad, ¿sí? Y los efectos que puede tener una medicación recientemente usada en la práctica clínica. Siempre va a primar el efecto de o la indicación o el consejo de usar cualquier medicación disponible hipoglucemiante para evitar la hiperglucemia y las comorbilidades y las complicaciones crónicas de la diabetes. Estos son los objetivos terapéuticos de la Sociedad Argentina de Diabetes, y los comparamos con los valores de la Asociación Americana de Diabetes, debido a que en nuestro país está muy relacionado con las indicaciones de la Sociedad Americana de Diabetes.
No olvidar que estos son valores solamente de glucemia y no olvidarse que los objetivos de un buen tratamiento también se refieren a mantener un peso saludable, mantener bien la presión, mantener bien las grasas y finalmente tener una vida más adecuada o más similar a la normal. Bueno, finalmente vamos a hablar de la insulina. La insulina, ustedes saben que es una hormona polipeptídica formada por 51 aminoácidos, producida y secretada por las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes, sobre todo con el anabolismo de los glúcidos. Esto es un poco de historia de la insulina. Fíjense que hemos comenzado en el año 1920, ¿sí? Cuando fue descubierta, y desde allí comenzaron una serie de estudios y de apariciones de diferentes tipos de insulina. La que ustedes van a estar más familiarizados porque sigue vigente es la insulina NPH, desarrollada en el año 1946, que es una insulina intermedia, y después de ello una serie de aparición de diferentes insulinas y de dispositivos como son estos, las lapiceras y las bombas para administrar insulina. Actualmente tenemos una cantidad importante de insulinas, así que es conveniente conocerlas para poder diferenciarlas y para poder evitar los errores que pueden ocasionar en la prescripción o en la administración de la misma. En el año 2014 comenzó el desarrollo de las insulinas más concentradas y ya tenemos a disposición y aprobadas por ANMAT insulinas concentradas como 300 unidades en 1 mililitros, como Glargina U300, que se llama Toujeo, o bien de Gludec, que es una insulina de reciente desarrollo, que tiene una presentación U100 y U200. También una nueva línea de insulinos que se llaman biosimilares. Esto no solamente ocurre con las insulinas, sino que existen muchos medicamentos que son biosimilares. Eso es otro tema para estudiar de qué se tratan los biosimilares. Entonces, dos palabras de cómo actúa el páncreas normal y por qué nosotros tenemos que saber cómo actúa para poder imitar la secreción de insulina de un páncreas normal en nuestro paciente que necesita una insulina basal, como se ve acá, que sería la naranja, más los bolos de insulina asociados a las comidas. La insulina es liberada en respuesta a la variación de los niveles de glucosa en sangre y la hipoglucemia no se va a presentar si podemos nosotros imitar la secreción pancreática. Tenemos insulinas rápidas, les muestro esta foto porque estos son los dispositivos y las insulinas que deben usarse en instituciones, ¿sí? Frascos con jeringas descartable. Es muy importante que aprendamos a usar este tipo de insulina, si bien lo más común son las salas de terapia intensiva o las salas de clínica médica o cirugía. Es importante no usar en esos ámbitos las lapiceras, salvo que las lapiceras o los pen sean de propiedad de la persona que necesita la administración de esa insulina en ese dispositivo. Aquí les muestro también los pen, ¿sí? O las lapiceras individuales,
¿sí? Esto es para cada individuo en particular, no se deben compartir las lapiceras, sin embargo sí podemos compartir frasco porque el elemento que sería la jeringa con la aguja se desechan. En cambio, acá en este sentido, cuando usamos una lapicera, recuerden que la aguja con la que se usó esta lapicera puede provocar regurgitaciones intrapen y posiblemente contaminar esa insulina. La insulina NPH, la más conocida, tiene esta forma de actuar, actúa estas horas y con esta curva que muchas veces, o la mayoría de las veces, no alcanza a cubrir los requerimientos de una persona que necesite insulinoterapia. Es por eso que surgen otras insulinas, como insulina de Temir, que tiene esta composición, ¿sí? Es un análogo de insulina, ¿sí? Que tiene una fabricación, ¿no es cierto?, por bioingeniería, ¿sí? Y que la unión al ácido graso mirístico que se une con el ácido graso de la albúmina del tejido celular subcutáneo al torrente circulatorio y líquidos intersticiales donde se separa y es recaptada por los distintos tejidos. La administración de esta insulina, que viene solamente de esta forma de presentación, se deben hacer de 1 o 2 veces por día de acuerdo a la situación clínica del paciente. Bueno. Insulina glargina. Esta insulina, fíjense ustedes, la curva que tiene de acción se inicia más o menos a las 2 horas de ser administrada, no tiene picos y dura entre 18 20 horas, algunos dicen 23 horas. Esto, sin lugar a duda, es una insulina basal, si es que recordamos la secreción normal de la insulina pancreática. Estas son las insulinas glarginas disponibles. Hay otras insulinas glarginas, como por ejemplo las biosimilares. Es el primer análogo de insulina de acción prolongada que tiene un perfil de casi 24 horas sin picos que imita la secreción endógena de insulina, como acabamos de decir. ¿Sí? La disolución es lenta de los hexámeros de insulina glargina libres a partir de los micros precipitados agregados estabilizados, y eso es lo que provocan la acción prolongada que se demuestra hasta casi 23 horas. Y fíjense ustedes, cuando hablamos de insulinas y análogos de concentración plasmáticas, por ejemplo, en este caso estamos mostrando el dibujo de una insulina que es un análogo premezclado. ¿Qué quiere decir? Que se han mezclado una insulina que tiene esta acción, que tiene un pico, que es una insulina rápida porque comienza a actuar antes de las 2 horas. Fíjense que bien se administra, comienza a actuar y hace un pico, y finalmente tiene una curva con descenso más lento provocado por una insulina de acción intermedia, y esto nos lleva a cubrir las horas prandiales y postprandiales del individuo. Estas son las insulinas mixtas que están a disposición. Esta tiene, de acuerdo a la concentración de insulinas rápidas o lentas en su composición, van a ser de 30, de 25 o bien de 50. 50 quiere decir que tiene 50 de la rápida y 50 de la lenta, y acá al revés, 25 de la rápida y 75 de la lenta. Y acá exactamente lo mismo con insulina Novomix 30.
Estas son las insulinas de acuerdo a su tiempo de acción, las ultra rápidas, que son aspartica, lispro y glulicina, la rápida o corriente o regular o cristalina, las insulinas NPH, la famosa NPH humana, y las ultralentas como son glargina y degludec. Fíjense ustedes que lo importante de conocerles el nombre a estas insulinas, porque solamente NPH es una solución turbia y el resto son soluciones transparentes, lo que podría llevar a confusión no solamente del equipo médico, sino también del individuo. Y así tenemos las insulinas basal y bolos. ¿Por qué basal? Porque suprime la hiperglucemia entre comidas y a la medianoche. Y bolos de insulina que se deben aplicar con las comidas, que limita la hiperglucemia que se produce después de cualquier comida y tiene un pico rápido y corto a la hora de ser inyectada. ¿Cuál es la insulina basal ideal que todos queremos para nuestros pacientes? Bueno, es primero que imite la secreción basal normal de la insulina pancreática, que tenga un efecto prolongado, que dure 24 horas o un poco más, que tenga un perfil suave, sin picos, porque estos picos que hace la insulina nos pueden llevar a hipoglucemias, y efectos reproducibles y predecibles, o sea, saber cómo va a actuar esta insulina todos los días para que podamos adaptar nuestra vida y nuestras comidas a los efectos de esta insulina, y predecibles para poder evitar la aparición de hipoglucemias. Que tengan menor riesgo de hipoglucemia nocturna. Ya sabemos que el hecho de tener hipoglucemias nocturnas que muchas veces puedan no ser detectadas ponen en riesgo la vida del paciente. Y después que sea una inyección única debido al gran rechazo que tienen los regímenes cuando representan o cuando conllevan muchas inyecciones por día. Las ventajas de las insulinas ultra rápidas son mejorar el control glucémico en pacientes que se inyectan antes de comer. Las características de absorción se asemejan a la liberación fisiológica de insulina estimulada por las comidas, reduciendo las excursiones glucémicas postprandiales. Tienen mayor flexibilidad en el tratamiento, menor riesgo de hipoglucemias postprandiales o nocturnas y mayor riesgo de hipoglucemias inducidas por el ejercicio dentro de las 3 horas postprandiales, y esto es muy importante para las personas que realizan actividad física en forma continua. Tenemos que indicar insulina cuando tenemos complicaciones agudas de la diabetes, enfermedades intercurrentes, cirugía o embarazo y lactancia, y estas serían indicaciones transitorias. Y después las indicaciones definitivas, que esto quiere decir que el individuo de por vida va a tener que usar insulina cuando ya hay una falla de la célula beta en cualquier etapa de la enfermedad, pérdida del peso sostenido, contraindicación de algún hipoglucemiante oral, cuando tengamos terapias con corticoides, con el control inadecuado con los hipoglucemiantes, independientemente de la capacidad secretoria de la célula beta. Entonces, a ver, vamos a especificar acá. Primero mirar lo que es el páncreas normal, cómo actúa, cómo libera en forma diaria la insulina basal. Y fíjense ustedes, esto es un páncreas que no funciona y que tenemos que aportarle insulinoterapia basal bolo o lo más parecido a la secreción fisiológica. Lo ideal es tener una insulina basal, que es la colorada, que nos va a cubrir las 24 horas, y por otro lado bolos de insulina amarillos, ¿sí?, que actúen rápido y que se termine rápido su acción
cuando el individuo realiza una de las comidas principales del día, como es el desayuno, el almuerzo y la cena o la comida a la noche. Existen muchos tipos de insulina, como yo les dije. Estos son las formas de acción. Esto sería las más rápidas, las ultra rápidas. Fíjense ustedes que hacen el mismo trabajito que hace la secreción normal de insulina. Hay una ingesta de comida y la insulina se libera en forma inmediata. Después está la insulina regular, cristalina. Fíjense ustedes que el aumento de glucosa, que es lo celeste, va por un lado, y la inyección de insulina regular, cristalina o corriente va por otra, o sea que en estos sectores en donde no hay color celeste, donde no hay comida, porque ya ha pasado el efecto postprandial, entonces en estos sectores pueden ocurrir hipoglucemias. Y esta es la insulina NPH, como se acostumbraba a indicar hace un par de años. Fíjense ustedes la deficiencia que tiene en cubrir las 24 horas del individuo, pero fíjense ustedes que cuando le aplicamos una dosis importante antes del almuerzo, podemos mejorar el perfil metabólico de esa persona. Estas son las insulinas planas, que son basales como glargina. Esta es de Temir, que dijimos que dura 12 horas. Y finalmente tenemos Degludec, que dura aproximadamente 40 horas, pero que la administración debe ser diaria. Estos son los diferentes esquemas de insulinoterapia, y acá están en blanco, son los esquemas que ustedes podrían indicar de acuerdo al tipo de paciente que ustedes tengan para el tratamiento. Estos son los sitios de inyección de la insulina. Estas son las zonas recomendadas. Aunque no se hayan asociado daños al hecho de pincharse a través de la ropa, no se recomienda. Muchas veces esto ocurre por vergüenza. La gente no quiere que el otro sepa que se tiene que inyectar insulina. Así que es muy importante conocer los sitios de inyección, conocer la técnica de inyección de las insulinas. Estas recomendaciones son muy importantes, y tener en cuenta que la zona siempre tiene que estar limpia, y hay que priorizar las condiciones óptimas de higiene fuera del ámbito hospitalario. No suelen ser la desinfección previa a la inyección de la insulina algo fundamental, debido a que si las condiciones de higiene están conservadas sería suficiente. Bueno, más recomendaciones. Es muy importante que todo el equipo de salud conozca estas recomendaciones para poder tener una buena técnica de aplicación de la insulina. Y finalmente, las terapias combinadas de la diabetes tipo 2, que vamos a ver cómo estos agonistas que habíamos conversado previamente pueden estar unidos, ¿sí? Con la insulina, o sea, en el mismo dispositivo, insulina basal con un análogo de GLP-1, en este caso lisisenatide, que ya están disponibles para la administración de los pacientes. ¿Qué pasa con las moléculas nuevas? Bueno, ¿es posible combinarlas? Claro que sí. Tenemos que aprender cómo combinarlas, pero no quiere decir que las nuevas drogas desplacen a las viejas, si es que estas son suficientes y efectivas. Así que, bueno, para terminar, decirles que la adherencia a la medicación es esta. Fíjense que todavía sigue siendo baja. Este es una medicación, esto es un slide viejo, pero sin embargo sigue siendo actual, debido a que la adherencia de los pacientes a la terapia es muy baja.
Muchas gracias por su tiempo, espero que les haya sido útil y cualquier consulta estamos a disposición, la doctora Elena Cornejo y yo, Silvia Saavedra, para poder trabajar con ustedes en el ámbito de la diabetes.